¿Sabías que tomar la temperatura de las personas que entran a tu empresa, negocio o emprendimiento y aplicar gel antibacterial en las manos no son suficientes medidas para catalogarlas como protocolos de bioseguridad? Es importante saber legalmente cómo adecuar los protocolos de bioseguridad para poder continuar trabajando y acomodarnos a nuestra empresa, negocio o emprendimiento. Mi nombre es Paola, soy abogada y el día de hoy les doy la calurosa bienvenida a mi canal, invitándolos a que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones y a partir de ahora vamos a iniciar una serie de videos donde les voy a contar con detalle cómo adoptar protocolos de bioseguridad. Hoy hablaremos de las medidas básicas. Bienvenidos a mi canal. Bueno, y como les dije en el encabezado de este video, vamos a hablar de este tema que me lo han preguntado muchísimos mis suscriptores. Me han solicitado que hablemos sobre los protocolos de bioseguridad, porque están muy interesados en que su negocio, emprendimiento o empresa siga funcionando, que funcione con todas las de la ley, que puedan proteger no solo a sus clientes, sino también a sus proveedores, empleados y aliados estratégicos, y pues bueno, para la salud de todos, ¿no? Entonces he reunido preguntas frecuentes, vamos a iniciar con esto que son las medidas básicas y en adelante vamos a ir desarrollando con detalle pues más videos enfocados a sectores y muy detallado de cómo adoptar esos protocolos de bioseguridad. Toda esta información es principalmente tomada de la resolución 666 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y la Protección Social, que son los encargados junto con el presidente de expedir estos decretos, resoluciones y demás normatividad para esta emergencia sanitaria, económica y social para pues evitar que la población caiga en una crisis mayor a cuenta en este caso de la pandemia por el coronavirus. Entonces vamos a empezar con nuestras preguntas frecuentes de las medidas básicas de los protocolos de bioseguridad. Tomen nota. La primera pregunta: ¿a quién va dirigido ese protocolo de bioseguridad? Porque entendemos pues que hay muchas actividades, muchos sectores, que de hecho pues gremios sectoriales se han organizado para adecuar esos protocolos de bioseguridad y continuar trabajando, que no tengan que seguir cerrando locales, empresas o negocios a causa de no implementar esos protocolos. Entonces, ¿a quién va dirigido? Bueno, a todas las actividades económicas y sociales, excepto a sector salud. Cuando hablamos de todas las actividades económicas y sociales, también nos referimos a los sectores de la administración pública. Eso quiere decir que tanto el ámbito privado como el ámbito público tienen que acogerse a estos protocolos de bioseguridad, excepto el sector salud, pues porque como ellos son la primera línea, ¿cierto? Los que están así súper de frente con los contagiados y con todo el tema de la salud, pues ellos precisamente tienen unos protocolos muy especialísimos, médicamente comprobados para adoptar en ese caso, ¿listo? Entonces por eso es el único sector que queda exceptuado de estos protocolos que están contenidos, reitero, en la resolución 666 o 666 mejor de 2020. Vamos con la segunda pregunta: ¿quiénes deben seguir ese protocolo de bioseguridad? En el sector público y privado, aplica para los dos sectores, tienen que aplicarla a empleadores, trabajadores, aprendices, corporativos, contratantes y contratistas, incluyendo las cooperativas, todo con el apoyo de su ARL, Administradora de Riesgos Laborales, ¿listo? Eso es importante. Bueno, como si fuera una especie de contrato, sabemos que hay empleadores, trabajadores, entonces vamos a decir cuáles son las responsabilidades de cada una de las partes en la implementación de esos protocolos de bioseguridad. Entonces nuestra tercera pregunta va enfocada en cuáles son esas responsabilidades del empleador o contratante. Ojo, en cualquier tipo de contrato, sea prestacional tipo contrato indefinido, contrato a término fijo, obra labor, o sea no prestacional como los famosos contratos de prestación de servicios, aplican para todos. Entonces principalmente, ¿cuáles son las responsabilidades del empleador o contratante? Adaptar, adoptar e implementar esos protocolos. Asimismo, capacitar a los colaboradores, empleados y contratistas de estas medidas,
porque yo puedo adecuar todo con el tapete último modelo desinfectante y la cabina desinfectante, pero si no capacito a mis trabajadores, empleados, contratistas y demás que tengan que ver con la compañía de cómo se usan, pues evidentemente vamos a quedar casi en las mismas, ¿no? Entonces esa capacitación constante es fundamental. Deben adoptar medidas para reducir contagios por medio de turnos flexibles y sobre todo primordialmente promover el trabajo en casa. A hoy pues hemos sabido que, o por lo menos acá en Bogotá, la alcaldía pues ha permitido prácticamente que se abran todos los sectores. Muchos empleadores dicen, bueno, como ya abrieron, me vuelven a trabajar en la oficina. Pero antes de eso usted tiene que tener en cuenta que sus trabajadores no se vayan a contagiar, que no salgan en horas pico, ¿no? Entonces es mejor hacer turnos flexibles para que ellos salgan y entren en horarios que no se crucen, sobre todo con el transporte masivo, y se puedan contagiar debido a la gran magnitud de personas que hay. Y pues sobre todo la parte administrativa que generalmente aplica, si podemos promover ese trabajo en casa, mucho mejor. Obviamente pues con constante monitoreo, con normas ergonómicas para evitar los accidentes y enfermedades laborales, que aquí les voy a dejar el video donde hablo específicamente de eso. Y pues para que sus trabajadores puedan seguir rindiendo. Acuérdense que esto es una virus, porque no es una enfermedad, es un virus, pues bastante complejo. Y si usted, porque dijo, no, yo quiero traer a todos mis trabajadores acá, y algún trabajador se contagia y tiene un procedimiento médico, pues no le va a rendir igual, ¿no? Porque los síntomas son bastante amplios. Entonces mejor, si tenemos la oportunidad de prevenir, hagámoslo. Entonces hay que tener en cuenta esas dos cosas, los turnos flexibles y promover sobre todo el trabajo en casa. También el empleador o contratante debe reportar casos de COVID, tanto confirmados como sospechosos. Entonces, usualmente se nos he recibido casos de empresas que no ven tan importante esos casos sospechosos, ¿no? Entonces, tengo una tos, no, eso no pasa nada, eso no lo imposibilita para trabajar, deje así, o no llevan un control estricto. Entonces, ojo, recordemos que sobre todo en ese video que les recomendé de los accidentes y las enfermedades laborales, el empleador tiene mucha responsabilidad con respecto a sus trabajadores y a sus empleados y contratistas. Entonces es importante que le hagamos ese seguimiento a esos casos sospechosos y confirmados. No solo para evitar responsabilidades mayores, sino también porque no olvidemos que nuestros trabajadores son seres humanos, son personas, tienen familia. Entonces es importante que como empleador o contratante hagamos un seguimiento a esos casos confirmados y a los casos sospechosos. Puede que los casos sospechosos no sean confirmados o puede que más adelante sí, pero es mejor cuidar de nuestros trabajadores porque principalmente son los colaboradores que hacen productiva nuestra empresa, negocio o emprendimiento. Entonces, esa es una gran responsabilidad que tenemos como empleador o como contratante. También deben promover campañas de información del COVID y sus cuidados. Lo han dicho en todos los medios de comunicación, lo han dicho en vallas, lo han dicho en radio, en televisión, hasta en redes sociales. Y muchas personas no usan bien el tapabocas, no tosen en el codo como debería ser, no se cuidan. Entonces, por favor, como empleador o como contratante, seamos muy enfáticos en educar a las personas de cómo se deben poner un tapabocas, de cómo usar correctamente un gel antibacterial, de cómo se deben lavar las manos para evitar esos contagios masivos y, por ende, pues, inconvenientes mayores por si alguno resulta infectado con este virus que, pues, nos ha tocado a todos solucionar ese tema, ¿no? También deben apoyarse en la EPS, ARL y expertos jurídicos, especialistas en seguridad y salud en el trabajo, leerse esta resolución de la que les hablo, que tiene una información muy detallada, ver mis videos, porque les voy a preparar material, a seguir preparando material para que ustedes pues estén enterados de cómo aplicar esos protocolos de bioseguridad. Y hago un paréntesis, si desean una asesoría jurídica profesional, personalizada, detallada,
Aquí abajo en la descripción del video están todas mis redes sociales, mi correo electrónico, mi número de teléfono para que me puedan contactar. Podemos mirar el caso detalladamente por medio de una asesoría jurídica y pues personalizar ya sea esos protocolos de bioseguridad o esos temas de salud en el trabajo para que su empresa, negocio o emprendimiento funcione con todas las de la ley. ¿Listo? Y bueno, también entregar a empleados y contratistas elementos de protección. A muchas personas se nos facilita comprar el tapabocas sofisticado, comprar los trajes antifluidos, comprar la careta de protección, pero hay personas que no, o porque no cuentan con el contacto, o porque no cuentan con dinero, o por lo que sea. Entonces usted como empleador, si va a mandar a su trabajadora específicamente hasta la sede del trabajo, por lo menos ayúdele con los elementos mínimos de protección de bioseguridad, un tapabocas adecuado, si necesita unos guantes adecuados, si tiene contacto mucho con servicio al cliente, con personas, una careta adecuada, pero no los exponga o no les exija y no entregarles elementos de bioseguridad. Entonces es una gran responsabilidad social que tenemos como empleadores o como contratantes con respecto a nuestros trabajadores. Entonces es importante entregar a los empleados y contratistas elementos de protección, elementos idóneos, elementos nuevos, elementos con todos los estándares que nos exige la Organización Mundial de la Salud. Y pues bueno, no solo el empleador o contratante tienen responsabilidad sobre los protocolos de bioseguridad, porque nosotros como trabajadores, contratistas, cooperados o afiliados, tenemos también responsabilidades respecto al virus y respecto a los protocolos de bioseguridad y son las que les voy a decir en esta cuarta pregunta. Una, cumplir con los protocolos durante la permanencia en su lugar de trabajo. Entonces, yo entiendo que no es cómodo, no hemos estado habituados al uso del tapabocas, por ejemplo, que en algún momento nos sentimos asfixiados, nos sentimos acalorados, pero es importante usarlos y usarlos bien. Usted no puede trabajar en contacto con la gente. Por ejemplo, que una persona trabaje en un supermercado que está en constante contacto con los clientes, con los compradores y con el tapabocas mal puesto. Es un gran riesgo, es un gran peligro. Usted expone a las personas, está exponiéndose usted y está exponiendo a su familia y a las personas con las que usted tenga contacto. Entonces, en pocas palabras, es mejor tener calor, un poquito no ventilarnos como quisiéramos, pero usar correctamente el tapabocas. No se usa debajo de la nariz, no se usa debajo del mentón, se tiene que tapar nariz y boca. Entonces, cumplir con esos protocolos durante la permanencia son fundamentales. Por ejemplo, un supermercado, una cajera de supermercado, un cajero de supermercado recibe mucho dinero. Es fundamental contar con el constante lavado de manos. Es un foco de infección bastante grande y si usted no se cuida, se expone. Entonces, cumpla a cabalidad totalmente esos protocolos de bioseguridad. También debe reportar si su caso de algún familiar es sospechoso o confirmado. Entonces, a veces tomamos sin importancia, no, por ahí me dio una fiebrecita, pero ya, no, por ahí me dio una tos, no, porque es importante para las personas que estuvieron con usted, que tuvieron contacto con usted, si pueden estar contagiadas o no. Entonces, es fundamental reportar esos casos y también ser mente abierta para no juzgar los casos que sean confirmados o sospechosos. Entonces, que una persona dice, sí, yo reporto que sospecho, un ejemplo, ¿no?, de que tengo COVID, y entonces todo el mundo coge y le hacen bullying y no, eso no se puede permitir, ¿listo? Entonces, no tenga miedo y hagamos espacios donde se pierda el miedo a reportar esos casos sospechosos o confirmados. También debemos adoptar medidas de prevención, cuidado y reportar síntomas al empleador o contratante. No toda tos, no toda infección respiratoria aguda es COVID, pero es importante reportarlo para que el empleador o contratante junto con su ARL y EPS hagan ese seguimiento, descarten o confirmen el virus y tomen medidas saludables al respecto para que usted pueda continuar trabajando sin problema,
pero no exponga a sus compañeros de trabajo, por ejemplo. Y nuestra quinta y última pregunta, ¿cuánto tiempo deben permanecer vigentes los protocolos de bioseguridad? Pues mientras dure la declaratoria de la emergencia sanitaria. Todos sabemos que este es un virus que no sabemos cuándo habrá cura, no sabemos cuándo habrá vacuna, pero es importante precisar que mientras dure la declaratoria de emergencia sanitaria, mientras estemos en esta emergencia, en esta contingencia, hay que usar a cabalidad los protocolos de bioseguridad, que si en este momento abrieron todos los sectores, no estamos exentos de que la crisis de las UCIs vaya a aumentar y no nos vayan a volver a encerrar. El hecho de que nos hayan dejado salir no quiere decir que ya se terminó el virus o que el virus ya no es tan letal o que el virus ya no existe. Al contrario, lo que nos están haciendo un llamado es a que intentemos acoplarnos a la situación, a que sigamos trabajando, sigamos viviendo, pero con los protocolos y las medidas estrictas de bioseguridad. Bueno, estas son las medidas básicas. Vamos a ir haciendo más videos con más medidas y protocolos más detallados a cada sector. Les reitero nuevamente, si quieren una asesoría jurídica, profesional y especializada, aquí en la descripción del video están todos mis datos. No olviden en asesorarse, es mejor preguntar, prepararse bien para que su negocio, empresa o emprendimiento funcione con todas las de la ley. Un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad. El desconocimiento de la ley no exime responsabilidad. Eso quiere decir que si el día de mañana usted le llega a Sanidad del distrito o cualquier entidad de vigilancia a su negocio, usted dice, no, yo no implementé los protocolos de bioseguridad porque yo no sabía, eso no es una excusa, porque la podemos saber, conocer nuestros derechos como suscribiéndose a este canal y activando la campanita de notificaciones. Un abrazo, que tengan un excelente día y nos vemos pronto.